pilotos de golf, ¿cómo están ustedes? Y aquí estamos nuevamente acompañándolos hoy cubriendo la nueva fecha del Foot Golf en su debut del golf de Puerto Belgrano, imágenes que van a poder ver no solamente durante la semana, sino en nuestro programa del fin de semana que viene. Y arrancamos hoy con la penúltima charla, el ciclo de charlas de Paligüe, donde fue de política constitución, con el político Juan Pablo Bailac y con el ex juez Carlos Baeza, esperando lo que va a ser la gran cobertura del cierre esta semana, con la charla que va a dar Roberto Saores justamente con la historia del club. Arrancamos con eso el programa de hoy. Seguimos con el ciclo de charlas que comenzamos hace un tiempo, hoy con la presencia de dos personalidades intelectuales de Bahía Blanca, el doctor Carlos Baeza y el doctor Juan Pablo Bailac. Así que primeramente el club va a hacer una bienvenida institucional, en palabras primero de la señora vicepresidenta María Susana Corec y después del contador Hugo Orelli, el presidente del Club de Golf Paligüe. Buenas tardes. En realidad, como verán, estoy muy mal de la voz, así que darles la bienvenida a ustedes. Y lo que quisiera hacer es pasar un aviso muy cortito para convocarlos a todos, los presentes y también a los ausentes, y sobre todo a los socios más nuevos, porque la próxima y última charla va a ser, a mí, según mi opinión, una ocasión bastante inédita. Vamos a hablar, mejor dicho, el doctor Roberto Saores va a hablar de la historia del club, y creo que nunca ha habido una transmisión oral de la historia del club, en este caso contada por un expresidente y con la ayuda de algunos colaboradores. Es una ocasión única porque las tradiciones orales tienen la virtud de insertar o de comunicar nueva vida y dar nuevas perspectivas a los oyentes y a los presentes. Por eso me parece muy interesante. Luego va a haber una cena de camaradería a la cual nos gustaría mucho también invitarlos a todos, porque sería otra manera de afirmar esto que les he dicho acerca de las virtudes de una rememoración colectiva de la historia del club. Muchas gracias. Gracias Miguel, gracias Susana. Bueno, no voy a hacer nuevas reiteraciones acerca del entusiasmo que continuamos manteniendo sobre este ciclo de charlas 2022 que hemos puesto en marcha ya hace algunas semanas, y que, así como Susana dijo que la próxima a cargo del doctor Roberto Saores será la última del primer ciclo, pero de ninguna manera la última de todos los ciclos. Pretendemos continuar con esta experiencia que ya dije en ocasiones anteriores que tiene la pretensión, la vocación de acercar, integrar al Club de Golf Paligüe a la comunidad en la que está inserta, que es la de la ciudad de Bahía Blanca, e inclusive, ¿por qué no?, de su región circundante. Así que queremos que el vecino de Bahía Blanca, a través de temas que le resulten atractivos, continúe acercándose a estas charlas. Estas primeras experiencias creo que van a ir logrando, con cierto grado de lentitud, porque siempre las cosas son así, a que cada vez más personas puedan sumarse a la asistencia a estas reuniones, y entonces queremos también decir que estamos abiertos a que todos ustedes, los socios del club, y a quienes vaya llegando esta inquietud, nos arrimen nuevos temas que les pueden llegar a interesar para que sean abordados por profesionales, por expertos en dichos temas. Pueden ser diversos, pueden ser de salud, pueden ser de seguridad, de política, de economía y de otros temas, de deporte, por supuesto. Así que estamos abiertos a esas sugerencias
para cuando después de la anunciada historia del club pasemos a ir programando una segunda edición de este ciclo de charlas del Club de Palihue hacia la comunidad. Bueno, me toca presentar brevemente al primer disertante, luego lo hará Miguel con el segundo. Este es un hombre que no necesita muchas presentaciones, pero vale la pena que nosotros digamos con orgullo que es un hombre de Bahía Blanca, con alcance naturalmente mucho mayor que nuestra propia ciudad. El abogado Carlos Ricardo Baeza es un abogado constitucionalista de larguísima trayectoria, ex juez provincial, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Sur durante 35 años y autor de 11 libros, al menos 11 son los que tengo registrados, no sé si son más, pero 11 libros publicados sobre esa disciplina. La verdad que todos lo sabemos y los medios de comunicación también, cuando se trata de asuntos relacionados con nuestra Constitución, el doctor Carlos Baeza es un consultor obligado. En 2009, la editorial de la Universidad Nacional del Sur publicó en versión digital la obra del doctor Carlos Ricardo Baeza titulada La Constitución Argentina y la creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia, tema que particularmente vamos a escuchar de su voz hoy. El trabajo abarca el análisis de los más importantes leading cases pronunciados por el Alto Tribunal Nacional. Dice que cerca de 130 fallos a texto completo están ordenados en forma cronológica en esa obra del doctor Baeza. Creo que todos somos plenamente conscientes que la Corte Suprema de Justicia, según la Constitución Nacional, es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, es el máximo órgano a cuyo cargo está la indelegable función de velar por la observancia del principio de supremacía constitucional. El doctor Baeza se desempeñó como profesor titular de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho de la Universidad y es autor, entre otras obras, de Exégesis de la Constitución Argentina, Derecho Constitucional y Cuestiones Políticas, El control de la constitucionalidad y las limitaciones de la Corte Suprema. Todas ellas fueron publicadas por la editorial Abaco de Rodolfo de Palma. El último de los trabajos citados obtuvo el primer premio nacional en el concurso organizado por la Corte Suprema de Justicia con motivo del 150 aniversario de la Constitución Nacional. Asimismo, el Senado de la Nación publicó la obra del doctor Baeza titulada Poder Legislativo, con la cual obtuviera también el primer premio a nivel nacional en el concurso que esa Cámara realizara en la misma ocasión. En esta tarde, el doctor Baeza disertará sobre el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuyo debate está instalado hoy en la sociedad. En julio de este año publicó en un portal bahiense un extenso artículo titulado Las nuevas falacias de la abogada exitosa, en la que refuta, calificándolas de falacias, una serie de afirmaciones de la vicepresidenta de la Nación sobre la Corte Suprema de Justicia mediante aquella carta que tituló De la Corte Ejemplar a la Corte de Cuatro, breve crónica de la decadencia. Luego de marcar en ese artículo, en esa nota, y explicar una por una lo que considera el doctor Baeza falacias, nos llamó la atención el remate de su nota cuando dice: los muchachos deberían recordar esta sentencia de Cleóbulo. No hay nada tan común en el mundo como la ignorancia y los charlatanes. Señoras y señores, con ustedes, el doctor Carlos Ricardo Baeza. Hace un tiempo estaba en Buenos Aires recorriendo librerías de viejo por la zona de Plaza Lavalle, cerca de tribunales.
y encontré un objeto que me llamó la atención. Es una pequeña urna de madera, adentro tiene una Constitución Nacional, un pequeño martillo, de madera también acá, y una inscripción que dice: en caso que peligre la democracia, rompa el vidrio. Y el tema justamente es este. La Constitución Nacional es un libro accesible a muy pocas personas. Doña Rosa, por ejemplo, siempre hablamos de Doña Rosa, no conoce la Constitución Nacional, pero tiene sentido común y se da cuenta que algunas cosas que pasan no serían lo que debe estar diciendo la Constitución Nacional. Claro, y últimamente ha aparecido, no sé por qué con tanta frecuencia, el síndrome de la rana hervida. Eso se sostiene que si uno coloca una rana en agua hirviendo, la rana va a saltar. En cambio, si uno la coloca, le va colocando agua tibia de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta llegar al máximo grado de ebullición, la rana va a morir cocinada sin darse cuenta. ¿A qué alude esta semblanza? A que muchas veces nos damos cuenta muy tarde y nos acostumbramos a que las cosas pueden ser así, sin darnos cuenta que realmente no deberían ser así, pero cuando nos queremos acostumbrar, la rana ya está cocinada. Les voy a poner un ejemplo sencillísimo, cualquiera lo puede entender. El mandato presidencial. La Constitución Nacional establece que el presidente dura 4 años. 4 años. Estamos hablando desde el año 1994 se reformó la Constitución. 4 años es el mandato del presidente. Y el artículo 91, que es el que le sigue, dice que el presidente cesa en el poder el mismo día en que expira su mandato de 4 años. ¿Alguna interpretación respecto a este artículo? Esto es sencillo. El presidente dura 4 años y el día que vence los 4 años el presidente se va. En el año 2003, una ley del Congreso, que está por abajo de la Constitución, obviamente, estableció que el presidente que había sido electo en ese momento asumiera el 25 de mayo del año 2003. Pero en un alarde de creatividad se dijo, bueno, usted va a gobernar desde el 25 de mayo del 2003 hasta el 10 de diciembre del 2003. Y ahí recién empiezan a correr sus 4 años, con lo cual va a terminar el 10 de diciembre del 2007. Quiere decir que la rana se cocinó dándose cuenta que, no obstante lo que dice la Constitución, que el presidente dura 4 años y a los 4 años exactos tiene que dejar el cargo, este presidente, por obra de una ley que está por abajo del Congreso, de la Constitución Nacional, estuvo 6 meses y 20 y pico de días más de lo que manda el mandato. La rana se cocinó. Ustedes escucharon que alguien tuviera una queja, pero mire, señor, que mire, acá está la Constitución Nacional, artículo 90, 91, dice, nos acostumbramos, así como otra norma, el artículo 101, dice la Constitución que el jefe de gabinete tiene que, figura inútil si las hay, en la Constitución Nacional si las hay, porque quisieron hacer una mezcla de sistema parlamentario a la Argentina, al argento, y salió lo que salió. Bueno, ese jefe de gabinete tiene una obligación, entre otras. Todos los meses, en forma alternativa, tiene que ir a dar explicaciones a ambas cámaras. Este mes a diputados, a la otra mes a senadores. No se cumplió nunca. En los últimos 2 años creo que una sola vez fue. Tiene que ir todos los meses. ¿Qué pasó? Si lo dice la Constitución. Entonces nos encontramos con que la Constitución es una letra un poco olvidada, algo que ya nosotros nos acostumbramos a que es como viene y tenemos que acostumbrarnos a que no es así. Justamente cuando
se hizo la Constitución Nacional, se estableció un principio fundamental que es el de la supremacía de la Constitución. ¿Qué significa supremacía de la Constitución? Primero, que arriba de la Constitución no hay ninguna ley. Hay un artículo, que es el 31, que establece un orden de normas. Todas las normas jurídicas de nuestro país están contenidas en ese artículo. La que está arriba de todos es la Constitución. Y después le siguen tratados internacionales, leyes nacionales, constituciones provinciales, leyes provinciales, ordenanzas, decretos, resoluciones. Todas las normas jurídicas de la Argentina están condensadas en ese artículo. Entonces, ¿qué significa supremacía de la Constitución? Que la Constitución es la ley suprema, que por arriba de ella no hay ninguna otra ley. Y las que están por debajo tienen que estar de acuerdo con lo que dice la Constitución Nacional. Todos sabemos, y con estos dos ejemplos que acabo de poner recién, que eso no se cumple. Y entonces, aquí aparece, con un carácter bien nítido, la principal función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes saben, cuando se sancionó la Constitución Nacional en 1853, se creó una corte que tenía en ese entonces 9 jueces. Bueno, por supuesto me caben las generales de la ley para presentar a Juan Pablo, es un amigo de muchos años. Juan Pablo creo que es el bahiense que más cerca estuvo del sillón de Rivadavia, porque tenía, y me consta, despacho propio en la Casa Rosada. Así que es un gusto tenerte aquí entre nosotros, Juan Pablo, que fue concejal, mandato cumplido, allá por 1983 hasta 1985. También fue legislador provincial, mandato cumplido, del 85 al 89, y por 3 veces legislador nacional desde 1989 hasta 2003, que fue su último mandato. Así que puedo destacar en él, porque lo conozco hace tantos años, que es uno de los políticos que tienen libros en la casa, es uno de los políticos que leen, y hoy uno se da cuenta de la ignorancia de muchos políticos. Así que Juan Pablo, en ese sentido, siempre ha sido un devoto lector, y me consta. Y me viene a la memoria una comparación que siempre son cuestionables, pero un gran parlamentario de la Argentina, que era don Lisandro de la Torre, que tenía una característica: era un estudioso de todos los temas que le tocaba legislar. Y hay una anécdota muy risueña que cuenta que don Lisandro tenía que estudiar sobre una ley sobre los yerbatales. Así que se trasladó a Misiones, por supuesto que él no es misionero, no era misionero, y estudió a fondo todo lo que tenía que ver con la yerba mate, a tal punto que uno de los que se dedicaba a ese oficio le llamó la atención el conocimiento que había adquirido este hombre, que realmente se había tomado el trabajo de estudiar hasta los mínimos detalles para poder hacer una ley referida a ese tema de lo mejor posible. Bueno, Juan Pablo es alguien de esos legisladores que siempre se preocupó por estudiar a fondo las cosas. Así que bueno, es un gusto escucharte hoy hablar sobre populismo, y vamos a ver qué tanto has estudiado sobre el tema. En su credibilidad, en su militancia, en su tarea. El señor es juez, pero hoy, siendo docente de lo que significa la Constitución, es un dirigente de la democracia. Viene acá con su experiencia de juez a explicar al pueblo, a nuestra ciudadanía, a nuestra gente, el valor de la Corte. Y es un dato importante, porque esa es la razón por la cual el populismo tiene tiempos en Argentina y no tiene toda la historia como en Venezuela. Precisamente por la conciencia cívica que asume la sociedad ante la presencia de hombres y mujeres que hacemos política, que no le tenemos miedo al populismo y que queremos esclarecer el espíritu de nuestra ciudadanía para luchar contra él.
Trataré de ordenar conceptos, porque les quiero decir que Miguelito me apretó cuando me dijo, ¿y qué título le ponemos a la charla? Y yo le dije populismo y democracia, como si ya estaba en condiciones de poder desarrollar este tema. En la medida que me fui poniendo a tono para resultarles a ustedes un poco atractivo, porque es un tema, digamos, que ha sido tomado por la ciencia, por los cientistas, por los politólogos, por los ideólogos, y no se ponen de acuerdo, así que imagínense si yo puedo ponerme de acuerdo con los conceptos que adquirí en desarrollarles esto de manera entendible y al propio tiempo conceptual. Nosotros estamos viviendo la democracia. La democracia la recuperamos luego de una dictadura feroz. Y la fundamos en 1983 sobre una de las bases más sólidas que tiene el continente. Fue aquella expresión de Alfonsín que decía, incluso en la campaña, y fue un compromiso en la campaña, de que iba a juzgar las conductas paradigmáticas del terror y del terrorismo. Esto ocurrió el día, creo que 13 de diciembre del 1983, en que envió el proyecto a la Cámara de Diputados y luego al Senado de juzgamiento de las juntas militares del terror. Estaban presos entonces el brujo aquel que había realizado la creación de la AAA. Miren cómo el cerebro pone delete sobre aquello que uno no quiere recordar. Y tuvo preso a Firmenich y además, juzgó esas conductas paradigmáticas del terror y del terrorismo a los efectos precisamente de no juzgar a las Fuerzas Armadas, porque él distinguía entre los que dieron las órdenes y los que recibieron las órdenes. Es decir, he allí lo que se denominó obediencia de vida. Ese episodio no fue una cosa, que se le ocurrió caprichosamente a Alfonsín, sino que la Argentina había tenido varias situaciones de interrupción desde el año 30 en adelante, y nunca la política democrática, no los partidos políticos, sino la política democrática había juzgado el pasado. Nunca. Y es un hecho inédito en el mundo y en el continente americano. Inédito porque fue realizado con la justicia ordinaria. No se creó un Nuremberg, no se creó como solía hacer Che Guevara y Castro en Cuba y fusilaba a los opositores, sino que se juzgó con la justicia ordinaria y con todas las instancias que nos decía en este momento el amigo Baeza. El peronismo no acompañó. Y no acompañó, sino que generó lo que se denominó, y lo vimos el otro día, cuando Vaca Narvaja apareció con un individuo que le hacía preguntas, que implementaron lo que se consideraba como la teoría de los dos demonios, y que eso no podía ser así. Y ahí también arrancó una idea que dentro de sectores del peronismo miran con nostalgia ese pasado de los 70 y de alguna manera hoy se reivindican el gobierno. Hola golfistas y no golfistas, soy Torcuato Girotti de la Academia Girotti Golf en el Club de Golf Paligüe. Los esperamos a todos para pasar un gran momento en este club. Pausa comercial y enseguida volvemos.